Hola a todos, hoy toca hablar de mini planchas porque me soléis preguntar bastante si recomiendo tenerla o no y cuál os recomiendo, así que vamos a intentar resolverlo de forma rápida. Lo primero sería si os recomiendo tenerla o no y mi respuesta es que sí. Sí, si no tienes ninguna prensa térmica profesional con la que trabajar, porque con este tipo de mini planchas se trabaja de forma mucho más fácil que con la plancha doméstica que tenemos en casa. Pero también os lo recomiendo si ya tenéis una prensa térmica profesional porque es el complemento perfecto para esa otra máquina, ya que con este tipo de mini planchas vamos a poder trabajar de forma más rápida sobre superficies pequeñas e incluso también sobre superficies que no son planas, como por ejemplo si quisiésemos personalizar, pues se me ocurre unas zapatillas. Así que yo sí que os recomiendo tener una mini plancha de este tipo. Con respecto a cuál os recomiendo, a día de hoy hay un montón de modelos y yo solo os puedo hablar de las dos que conozco, las dos que he probado, que son las que estáis viendo, y es por un lado la de marca Cricut. Esta es la Easy Press Mini 2, a día de hoy existe la Easy Press Mini 3, que es con la parte esta de color azul, aunque no hay demasiadas diferencias. Y por otro lado tengo esta de la marca Locklick, que es la Impress Mini 3. Bueno, pues yo son las dos que he probado y si a día de hoy tengo que elegir entre una de las dos, elegiría la de la marca Locklick y os voy a decir brevemente por qué. Pero que elija la de marca Locklick no significa que la de Cricut no esté bien. La he estado utilizando durante muchísimos años y estoy súper contenta con esta mini plancha. Lo que pasa que se van modernizando, van sacando nuevas opciones y en este caso, a día de hoy, si tengo que elegir entre esta o esta, me quedaría con esta. El primer motivo es por la superficie de planchado y es que fijaros que siendo un tipo de planchas muy similares, que son estas mini planchas, la de la marca Locklick tiene una superficie mayor de trabajo, con lo cual nos permite hacer proyectos, si son más grandes, digamos en menos tiempo porque cubrimos más superficie. Pero además en la parte inferior o la parte final de esta plancha tenemos una superficie curva que nos va a ayudar cuando queramos hacer proyectos sobre superficies que no son planas, como podrían ser unas zapatillas, una gorra o incluso tazas. Así que en cuanto a superficie me quedaría la de Locklick. Cuando vamos a hacer proyectos de personalización textil siempre tenemos en cuenta a la hora de hacer el planchado tres parámetros que son muy importantes, que son la presión, la temperatura y el tiempo. Voy a empezar por la parte de la presión porque en este caso ambas van a ser iguales y la presión la vamos a hacer nosotros a ojo y de forma manual, así que en este caso no habría una mejor que otra. Con respecto a la temperatura sí que va a haber diferencias porque en este caso en la de marca Cricut simplemente tenemos tres valores predefinidos de bajo, medio y alto que nos dan temperaturas aproximadas de entre, pues creo que son 120 y 140 grados, 145, 180 grados, 185, 205 grados, con lo cual no estamos teniendo un valor exacto de temperatura que muchas veces es importante para proyectos como por ejemplo si estamos haciendo sublimación. Y en el caso de la de Locklick sí que vamos a poder configurar la temperatura exacta. Veis que podemos configurar la temperatura que nosotros necesitemos para el proyecto que vayamos a realizar, ya sea con vinilo textil, sublimación, DTF o lo que queramos. Así que en este caso creo que es mejor la opción de la de Locklick. Y además tenemos otro valor que es el valor del tiempo, que en este caso también os digo que yo he estado utilizando esta durante muchísimos años y no he necesitado tener un temporizador porque si queréis un temporizador podéis utilizar el del móvil y porque muchas veces trabajamos a ojo hasta que vemos que ya se ha planchado correctamente, pero igualmente en la de Cricut no tenemos control de tiempo y en la de Locklick, igual que configuramos la temperatura, también podemos configurar el tiempo de planchado que haga una cuenta regresiva y que nos avise, así que en este caso le daría el punto a la de Locklick. Y en principio estas serían las principales diferencias, pero lógicamente también influye el precio. En este caso la de Cricut es más cara, estamos hablando en torno a los 70 euros, mientras que la de Locklick nos bajaríamos a unos 55 euros, con lo cual también tenemos esa diferencia. Y otra cosa que también me gustaría recalcar y que creo que es importante porque no lo entiendo demasiado bien es que en el caso de la de marca Cricut, sobre todo en el último modelo, hay que hacer un registro previo del producto antes de poder utilizarlo. Realmente esto es una plancha y lo lógico es que lo enchufemos, la encendamos y empecemos a utilizarla, con lo cual no me gusta demasiado que para utilizar un producto tengamos primero que pasar por el ordenador, registrarlo, meter nuestros datos y demás. En este caso la de Locklick la enchufamos, la utilizamos y ya estaría listo. Bueno, pues esa es mi valoración con respecto al tema de las mini planchas. Si estáis pensando en comprar alguno de estos modelos, si queréis escribirme por privado y os paso los enlaces. ¡Hasta luego!